El surrealismo fue un movimiento que surgió a finales de 1910 en Francia, en base al dadaísmo. Este movimiento tenía como propósito analizar desde una perspectiva creativa la mente y los sueños. El surrealismo se concentró más que nada en encontrar nuevas técnicas, objetos y perspectivas creativas, teniendo gran impacto en casi todas las bellas artes. El surrealismo también surgió de personas, hallazgos, pinturas, y etcétera, como Arthur Rimbaud, Alfred Jarry, Lautréamont de Isidore Ducasse, El Bosco de Hieronymus van Aken y Hieronymus Bosch, e incluso de las teorías de Sigmund Freud. Hola, soy Antonio Esquivel y les voy a hablar un poco del surrealismo. Este movimiento artístico y estético se originó en Francia, durante las primeras 2 décadas del siglo XX. Esto es consecuencia del dadaísmo, que se refiere a lo absurdo o lo ilógico en forma de arte. La persona con más impacto en el surrealismo fue el escritor André Breton, quien también fue considerado su fundador. Él fue el escritor de Manifiesto Surrealista, hecho en 1924. Fue creado con el propósito de innovar siendo un movimiento filosófico y estético, el cual quería romper las barreras de la mente consciente. El término de surrealista viene del escritor galo-vanguardista Guillaume Apollinaire. El surrealismo tuvo muchos artistas, pero los más conocidos son Salvador Dalí, que utilizaría el método paranoico crítico en sus pinturas del surrealismo. Dentro de los temas que usó Dalí están la paranoia, la tentación, el apocalipsis y escenas bíblicas. El siguiente es René Magritte. Utilizó el dibujo detallado y capas. Dentro de sus temas está la exploración de la naturaleza, la percepción de la realidad e incluso el desafío de la convencionalidad de la realidad. Pablo Picasso. Aunque Pablo Picasso no es uno de los artistas oficiales del surrealismo, sus obras se vieron fuertemente afectadas por este movimiento. En sus pinturas, durante este movimiento transmitía principalmente temor y sufrimiento. André Breton, por otro lado, considerado como el padre del surrealismo, se enfocó más en transmitir el pensamiento automático de las personas sin preocuparse por, en pocas palabras, si se veía bonito o no. Tuvo también las temáticas de imágenes con múltiples interpretaciones, objetos pintados sin lógica y una mezcla de fantasía, lo desconocido y lo onírico. Frida Kahlo, en su mayor parte, fue autodidacta con elementos fantasiosos e utilizó la temática del feminismo. Y por último, Max Ernst. Utilizó el método del goteo y de formar collages. Sus temáticas principalmente eran las de los sueños y la imaginación. Para entender mejor el surrealismo hay que entender su función en el subconsciente. Pues para los surrealistas el subconsciente era un gran tesoro oculto, ya que a través de técnicas como la escritura automática y la representación de sueños, expresaban aquello que el arte tradicional no podía explicar, ya que en sus obras lo real y lo fantástico se vuelven uno mismo, creando mundos imposibles que reflejan las emociones y los deseos más profundos de los artistas. El automatismo es una técnica que busca expresar pensamientos o imágenes directamente desde el inconsciente, sin la intervención de la razón o el control consciente. Inspirados por teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud, André Breton, que es el fundador del surrealismo, definió el automatismo como el dictado del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón. Algunas aplicaciones del automatismo podrían ser la escritura automática, que los surrealistas escribían rápidamente dejando que las palabras fluyeran sin censura ni corrección, revelando ideas ocultas y asociaciones inesperadas. Otro podría ser el dibujo y pintura automática, que los artistas trazaban líneas o formas libremente, permitiendo que el inconsciente guiara el proceso creativo. Algunos ejemplos podrían ser los dibujos de André Masson. El automatismo no busca una obra perfecta, sino revelar el acceso directo al subconsciente. El cine surrealista es igualmente una corriente artística del siglo XX, que busca expresar algo que no se puede explicar más que por obras. Trata de contar una historia que te haga pensar y dudar, que te haga preguntarte sobre la realidad en sí misma. Dos de las figuras más importantes de esta corriente son Dalí y Buñuel. Dalí fue el creador de Impresión de la Haute Mongolie en 1976, el cual no tiene lenguaje e intenta expresar todo a través del contenido audiovisual. Buñuel fue el creador del cortometraje Un perro andaluz, hecho en 1929.
Dalí y Buñuel trabajaron juntos, es por eso que los dos son figuras del surrealismo cinemático. El surrealismo también influyó mucho en la música, y aunque no tuvieron un movimiento musical formal, igual buscaban desafiar las normas, como Eric Saade, que fue más allá de la música tradicional. Con grandes piezas minimalistas y enigmáticas, es considerado como un precursor del espíritu surrealista, y mucho más tarde, compositores como John Cage llevaron esta exploración muchísimo más lejos, agregando elementos aleatorios e irracionales en sus obras que expresaban mejor cómo se sentían. El surrealismo fue creado como tendencia literaria en el siglo XX, como lo mencioné antes. Intenta trascender los límites de la lógica y explorar la mente en sus rincones más oscuros. Trata de relacionar varios aspectos que desafían la realidad creando un estilo único. Se enfoca en liberar la mente de aquello que la restringe racional y socialmente. Creado por André Breton, este género tuvo mucha influencia en muchos géneros literarios, creando un legado en la cultura artística aparte de la literatura. La literatura surrealista nos invita a desafiar nuestra imaginación y creatividad más allá de lo de realista. Algunas de las obras más destacadas de los campos son Los campos magnéticos, que fueron hechos por André Breton y Philippe Saupold en 1920, y Nadja y el amor loco, también escritos por André Breton. Gracias.